Qué gusto verlos, mis hermanos. Para mí es a los tiempos. Créanme que sí los extraño cuando no estamos cerca. Sí. Bien, vamos a continuar con el estudio del libro de Romanos, de la carta a los Romanos. Quiero que por favor vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Bien, este es fácil de encontrarlo. Es un versículo realmente corto. Sí, ya estamos ahí, ¿no es cierto? Sí, ya. Dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Bien, así de simple y así de sencillo. ¿Qué podemos sacar de ahí? Bueno, muchísimo, mis hermanos. Hay muchísimo de lo que se puede sacar. Sin embargo, quiero hacer una pequeña introducción para poder entender bien el contexto de la carta. ¿Sí? Es necesario que nosotros veamos de manera general la carta, saber de qué habla la carta a los romanos y poder estudiarla y entenderla mejor. Mis hermanos, hoy vivimos en una... Gracias. Hoy vivimos en una sociedad un poco complicada. No un poco, bastante complicada. Hay gente que ahora desconocemos o pensábamos que conocíamos y realmente la desconocemos. Vemos nuestra sociedad que está toda abrumada con pensamientos idealistas, humanistas, que tratan de pervertir el evangelio o el modelo evangélico. El feminismo, por ejemplo, que destruye el hogar. El feminismo que aparta a la mujer de la visión que debe tener dentro de su hogar. El machismo que pone a un hombre como capataz, como un animal. No solamente eso, sino que vemos actos atroces como el que acabamos de ver hace un tiempo atrás nomás. Estas dos niñas familiares de nuestra hermana que lastimosamente son actos perversos de un incrédulo infeliz que para nada tiene a Cristo en su corazón. Pero, ¿qué es lo que vemos alrededor nuestro? Yo sé que hay malas noticias. Usted prende el televisor para poner las noticias y todas son malas, o la mayoría son malas. Bueno, eso no es más que hacer un zoom a lo que cada individuo es en particular, pero hecho macro. Mi maldad, que supuestamente no afecta a nadie, hecho macro, es todo lo que vemos en la sociedad. Y los seres humanos estamos bajo la acechanza de un poder aterrador. Tanto usted y todos los que estamos aquí, estamos bajo la acechanza de un poder aterrador. Un poder feroz que viene a devorarnos. Pero mis hermanos, es necesario que nosotros seamos como unas cámaras de vigilancia. ¿Sí? Unas cámaras de vigilancia. Aquí hay una cámara. Y aquí hay algo atroz, sumamente grande.
que va tras de nosotros, que nos ataca. Ahora, este pequeño gráfico, ¿sí?, nos ayuda a entender que eso que vemos ahí, esa mancha, se llama pecado. Esa mancha que está aquí, que está atrás de nosotros todos los días, se llama pecado. Pero, mi hermano, este pecado puede hacer y deshacer sobre nosotros. Pero es necesario que este individuo mantenga bajo vigilancia al pecado. Y eso lo vamos a explicar hoy. De todo esto habla la carta, mis hermanos. Estoy viendo un pasaje general. ¿Por qué? Porque caso contrario, ese pecado, cualquiera que sea, nos lleva a la autodestrucción. Y esa es una mala noticia. Esa es una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia de siempre? La mala noticia de donde nacen todas las malas noticias. La primera mala noticia que entró en el mundo, en el jardín de Adán y Eva, y va a terminar con la destrucción del mundo, se llama pecado. Se llama pecado. Pero este pecado, que es lo que nos acecha todos los días, tiene una división, digámoslo así. Y hay 4 subdivisiones. Hay 4 subdivisiones. La primera, el pecado tiene la raíz en el egoísmo. El pecado tiene su raíz en el egoísmo. Quiero que alguien me acompañe, por favor. A ver, me Lore, ¿sí? A Isaías 14, versículo 13 al 14. Isaías 14, del 13 al 14. Isaías 14, versículo 13 al 14. Antes de esto, mis hermanos, la primera subdivisión del pecado es el ego, ¿cierto? Es el ego. Ahora, mis hermanos, todos estos productos, digámoslo así, del pecado, nos garantizan a nosotros ¿qué? ¿Qué le garantiza a usted el pecado? Destrucción. ¿Qué más le garantiza el pecado a usted? Muerte. ¿Qué más? Llanto. Miseria. Miseria para un mundo que está cautivo bajo el poder del pecado. Entonces vamos con el primero. El pecado tiene raíz en el egoísmo mismo. Ahora, ¿quién de aquí es egocéntrico? Vean, mis hermanos, antes de contestar esa pregunta, ¿qué es un egocéntrico? Muchas veces no nos gusta hablar con gente egocéntrica, porque todo es yo y todo soy yo, y yo soy el que más sabe, y yo soy el más guapo, y yo soy el más alto, y yo soy el más bajito, y yo soy el más lo que sea. Pero resulta que el ego está en la naturaleza caída del hombre. Todo hombre y mujer tiene un nivel de ego en su naturaleza. ¿Por qué? Bueno, porque entró con el pecado. Vamos a ver lo que dice Isaías 14, 13 al 14. La palabra dice: Tú que decías en tu corazón, subiere al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte
del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿De quién está hablando el profeta Isaías? De Satanás. De Satanás. ¿Y cuál es el pecado que cometió Satanás? El orgullo, el egoísmo, el egocentrismo, el querer él ser más de lo que ya era, y ser semejante a Dios, y sentarse en su trono, en el trono de Dios. Ahora, si usted se pone a pensar, lo mismo es lo que ocurre con el hombre en la caída. Exactamente lo mismo. Si usted lee Génesis 2, Génesis 3, cuando es el tema de la caída, por ejemplo, Génesis 2, 16 al 17, o Génesis 3, versículo 1 al versículo 7, el hombre lo que quiere es desafiar a Dios. ¿Por qué? Porque esa fruta era agradable a mis ojos, porque me iba a dar a mi sabiduría, porque yo iba a ser igual a Dios. Yo. Esa misma naturaleza entró en el jardín del Edén. Esa misma naturaleza entró en el jardín del Edén. Ahora, el hombre actual está dispuesto a llevar su ego hasta donde las circunstancias se lo permitan. Y ahí hay un problema. Que esta sociedad nos permite elevar el ego hasta alcanzar las estrellas. Yo quiero leerles algo. Dice, alguien dijo esto, dice, cuando sus amigos, vean, esto es bastante profundo, mis hermanos, cuando sus amigos, compañeros de trabajo, o su propio esposo o su propia esposa, dejan de suministrar lo que la persona egocéntrica quiere tener, entonces son descartados como un par de zapatos viejos. Ya no me sirve, ya no me sirves. Ya no me sirves como esposa, ya no me sirves como esposo. Ya no me sirves como compañero, ya no me sirves como vecino, ya no me sirves como lo que sea, como amigo. Entonces, ya eres un par de zapatos viejos. Gran parte de la sociedad, mi hermano, mi hermana, gran parte de la sociedad hoy se satura de la autoestima. Utilizan la Biblia para la autoestima, para creer que son mejores. ¿Por qué? Porque ahora, incluso, mis hermanos, los deseos se han convertido en derechos humanos. Incluso los deseos se han convertido en derechos humanos. Lo que yo deseo ya es mi derecho. Lo que yo pienso que soy ya es mi derecho. Incluso el empleo. El trabajo fue creado por Dios. Y el trabajo tiene bíblicamente dos objetivos. Así que no me voy a meter allá. Pero el empleo se ha convertido en un mal necesario para financiar nuestra indulgencia individual, para financiar nuestros caprichos, para alimentar nuestro ego. En eso se ha convertido el empleo. El empleo ha tomado el lugar de Dios. El empleo ha tomado el lugar de mi familia, el lugar de mis hijos, el lugar de mi esposa, de mi esposo. Existe un peligro constante, mis hermanos, en amar las cosas. Existe un peligro constante en amar las cosas y usar a las personas. ¿Cómo debería ser? Debería ser al revés. No amar las cosas y no usar a las personas, sino amar a las personas y usar las cosas. Pero hoy vivimos al revés. Al revés. Estamos aquí cerca, estamos conversando
pero estamos prefiriendo conversar con alguien que está muy lejos a través del chat. Hacemos algo absurdo, ¿no? Que es, mientras estamos conversando con alguien, ponemos el teléfono encima, como diciéndole que es más importante si suena mi teléfono. Mi hermano, una persona que está inmersa en la voluntad egocéntrica, que hace todo para obtener autogratificación, va perdiendo la capacidad de hacer una cosa. A ver, vuelvo y lo repito, ¿sí? Tal vez si es que no se entendió. Una persona que se encuentra sumergida en el egocentrismo para autocomplacerse, va perdiendo una cosa. ¿Qué cosa será? Va perdiendo la capacidad de amar. ¿Por qué? ¿Por qué va perdiendo la capacidad de amar? Porque más aumenta el deseo de poseer y menos el deseo de dar. Entonces hay una codicia egoísta, ¿no es cierto?, que aísla a las personas incluso de los que ama. Y esto trae un simple resultado. ¿Qué es la soledad? El ego solamente trae soledad. El segundo subproducto del pecado es que el pecado produce algo, ¿sí? Y el pecado produce culpa. El pecado produce culpa. Alguien dice, pero sí, ese ya está curtido, ese ya no siente culpa de nada. Bueno, ya vamos a ver por qué sigue habiendo algo de culpa bíblicamente. El abuso del egoísmo, el abuso de ser egoísta, inevitablemente va a producir algún tipo de culpa, sea grande o sea pequeño. Inevitablemente, algún tipo de culpa. Por más que lo que hayamos hecho nos justifiquemos. Por más que nos justifiquemos el por qué hicimos tal cosa, el por qué hicimos cualquier acto, va a haber un sentido de culpa. ¿Pero qué es la culpa? ¿Alguien sabe? Verán, yo he escuchado que dicen, si Dios me quitara este dolor, o si no existiera dolor en el mundo. Vean, hermano, el dolor es una bendición que usted tiene, porque usted puede estar la mano quemándose y si no siente dolor, usted va a perder la mano. El dolor es una advertencia. Bueno, ¿qué es la culpa? La culpa es un regalo de Dios, porque es una advertencia dada por Dios de que algo anda mal en nuestras vidas. ¿Usted siente algo de culpa por alguna circunstancia? Bueno, algo anda mal en su vida. ¿Usted siente algo de culpa en cómo está su relación en su casa? ¿Usted siente algo de culpa en cómo está la relación con sus hijos? ¿Usted siente algo de culpa cuando viene a la iglesia? Bueno, algo está haciendo mal y eso es un regalo dado por Dios, que le ayuda a identificar qué es lo que está haciendo mal. Ahora, aquí puede pasar algo. La culpa puede ser ignorada y puedo ser tan careduro que hago a un lado la culpa, ese sentimiento de culpa lo empiezo a ignorar o a suprimir. Ahora, si yo empiezo a ignorar o suprimir ese sentido de culpa, ¿significa que la culpa desaparece? No, mis hermanos, esa culpa va creciendo en otro lado y se convierte en algo. Vean, mis hermanos, todo lo que estoy hablando está en el libro de Romanos. Todo. Estoy haciendo una vista panorámica, ¿sí? E incluso lo que voy a decir ahora.
ese sentimiento de culpa que parece que ya está curtido, se convierte en algo. ¿Saben en qué se convierte? ¿Alguien sabe? ¿En qué se convierte esa culpa? ¿No? Bueno, el pecado produce culpa. Pero la culpa, ¿qué es? Remordimiento, ya. Produce ansiedad, produce depresión, produce falta de sueño, produce temor y más aflicciones espirituales. Eso produce la culpa. Entonces, ¿qué pasa con una persona que siente culpa y ya no quiere decirla? Bueno, empieza a tener problemas espirituales. Ansiedad, falta de sueño, depresión, temor, miedos empiezan a generarse. Pero esta persona que es tan egocéntrica, ¿cómo quiere aliviar su ansiedad, su depresión, su falta de sueño? Con dinero, con alcohol, con sexo, con series en televisión, con posesiones y otras cosas más. ¿Y cómo se trata de apagar la culpa? Y esto ustedes van a darse cuenta de que es verdad. ¿Cómo se trata de apagar la culpa? Bueno, culpando a otros. Entonces, yo culpo a los demás, yo culpo a la sociedad donde vivo, yo culpo en el lugar donde tuve que nacer, porque yo debía haber nacido en otro lado. Yo culpo a mis padres por los padres que me tocó. Culpo a mis hijos, culpo a la calidad de niñez en la que tuve, la calidad de adolescencia que tuve, el ambiente en el que fui criado, e incluso llego a culpar a Dios. Alguien puede decir, bueno, a ver, yo nunca he culpado a Dios de mi situación. Pero sí, pues mis padres no me criaron bien. Bueno, inconscientemente estamos culpando a Dios, porque se equivocó en darnos los padres que nos dio. Tercero, el pecado produce falta de sentido. El pecado produce falta de sentido. La persona que es egocéntrica, la persona que es autocomplaciente, no tiene un propósito. No encuentra un propósito en su vida. Su vida no tiene sentido más que llegar a morir. ¿Y qué es la vida para estas personas? Bueno, la vida es un ciclo interminable de intentos por llenar un vacío que tengo en mi corazón, que nunca pudo ser llenado. Y por último, el pecado produce una falta de esperanza. El pecado produce una falta de esperanza. Y algunos dicen, bueno, por último, me muero. Y ahí me han de llorar, y ahí me han de extrañar. Ni siquiera saben lo que están diciendo, porque para el que muere sin Cristo, la muerte es la peor noticia. Así que, mis hermanos, este mundo en el que vivimos es un mundo de malas noticias. Es un mundo de malas noticias. Una vida de caos total.
que no tiene casi nada de noticias buenas, pero con esas pocas noticias buenas a veces nos contentamos para seguir saliendo adelante. Pero, ¿cuál es la perspectiva de la carta a los romanos? ¿Cuál es la perspectiva de la carta a los romanos? Y es que la carta a los romanos contiene una verdad que es demasiadamente buena. Contiene una verdad que es en extremo buena. Y quiero leerles algo que dice un comentario acerca de la carta a los romanos, cuando dice que Romanos tiene una noticia verdaderamente buena. Dice, Pablo traía las buenas nuevas de que en Cristo el pecado puede ser perdonado, el egocentrismo puede ser vencido, la culpa puede ser quitada, la ansiedad puede ser aliviada y ciertamente la vida puede tener esperanza y gloria eterna. Eso trae Romanos. Así que he resumido el libro de Romanos. ¿Usted quiere aprender acerca de la ansiedad? ¿Quiere aprender acerca del pecado? ¿Quiere aprender acerca del egocentrismo? ¿Quiere saber lo que Cristo hizo en su vida? El libro de Romanos. El libro de Romanos. Y hoy vamos a entrar a estudiar este libro de manera profunda, mis hermanos, de manera profunda. Así que Romanos 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces voy a borrar esto. Quietos ahí. ¿Quién escuchó mi borrador? Ay. Nadie sale si no hay el borrador. A ver, voy a escribir acá, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Cómo podríamos dividir este versículo para poder estudiar bien? Tenemos la primera parte. Pablo. La Biblia empieza con la palabra Pablo. Y ya vimos quién fue Pablo. Ya vimos la historia de Pablo, ¿no es cierto? En la anterior clase. Entonces ya no nos vamos a quedar en esto. ¿Cuál sería la segunda parte que podemos ver? Siervo de Jesucristo. Entonces a esto se le llama 1A. Luego, llamado a ser apóstol, 1B. Apartado para el evangelio de Dios, 1C. Así se divide para estudiar bíblicamente un versículo. Se divide de esa manera. Por eso ustedes han escuchado, vamos a leer versículo tal, la parte B. Pero pues mi Biblia no trae la parte B. Bueno, se sobreentiende que se lo divide de esta manera. ¿Sí? Ahora, obviamente dentro de ahí vamos a ver más divisiones de esto. Sin embargo, Pablo, ya vimos quién fue Pablo. ¿Y quién fue Pablo? Un perseguidor de la iglesia
Siga, hermano, siga. ¿Quién fue Pablo? Pablo fue un embajador de Dios. Vean, mis hermanos, Pablo hizo milagros. Pablo resucitó a un muerto, se llamaba Eutico. Fue dado por muerto Pablo. Pero Pablo trascendió en la historia. Bueno, y hoy lo vamos a ver, parte del carácter de Pablo expresado en su carta. Segundo, siervo de Jesucristo. Ahora, esta frase, la 1A, siervo de Jesucristo, ¿en qué la podemos dividir? Siervo. Esta palabra siervo es la palabra griega doulos. ¿Qué significa doulos? Siervo. Sí. Significa esclavo. Esclavo. Ahora, hay una referencia en el tema de la palabra doulos, ¿sí? De la palabra doulos, que era para un siervo que trabaja para un amo de buena voluntad, ¿sí? En esta palabra doulos, bueno, no necesariamente es así, pero quien sirve de buena voluntad. Ahora, ¿a ese doulos se refería Pablo? ¿A servir de buena voluntad al Señor Jesús? Bueno, ya vamos a ver. Comúnmente, mis hermanos, la palabra doulos o la palabra esclavo se hace referencia a alguien que sirve de manera obligada y por lo general a un amo perverso, no muy bueno. Por eso es la palabra esclavo, que tiene un yugo de servidumbre involuntario. ¿Y cómo se podía librar de esa esclavitud? ¿Cómo podía dejar de ser esclavo? Con la muerte. No había otra. Bueno, hay el tema de la emancipación, pero eso es otra cosa. Ahora, vamos rápidamente, mi hermano Luchito, por favor. Éxodo capítulo 21, versículos 5 al 6. Éxodo 21, del 5 al 6. Ya, ¿qué dice la Biblia? Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo le llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Bien, dice que el que era esclavo, el que era siervo, si algún día dijera, no, yo amo a mi señor, amo a mi esposa y a mis hijos, yo quiero quedarme sirviendo, entonces iba a haber una especie de ceremonia donde se le iba a hacer un orificio en la oreja y significaba que ese siervo se quedaba por voluntad de que le pertenecía hasta el fin a ese amo. Bueno, esa es la palabra Heved en hebreo, lo casi equivalente a doulos, ¿sí? Casi equivalente a doulos, la palabra Heved en hebreo, ¿sí? Y esa es la idea en la cual Pablo escribe la palabra siervo, escribe la palabra esclavo. Una buena traducción sería Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Ahora, en la antigüedad, ¿cómo era la esclavitud? ¿Como el matrimonio? No. ¿Cómo era la esclavitud? La esclavitud era forzada. La esclavitud era forzada. Vean, un esclavo. A ver, ¿cuánto creen que valía un esclavo?
Verán, basta con hacer esta pregunta. ¿Ustedes creen que un esclavo era un humano? Pues era un humano, pero no tenía validez humana. Un esclavo tenía un poquito más de valor que un animal de carga. Tanto así, vean, tanto así, mis hermanos, que el amo, el patrono, podía matar al esclavo, podía asesinarlo, y no se le imputaba ningún cargo, porque el esclavo era un bien que él tenía. Si quería lo pateaba, si quería no lo alimentaba, por último, si quería lo mataba. Y nadie podía reclamar porque era su pertenencia, porque él lo compró. Ahora, la perspectiva bíblica o el concepto bíblico de esclavo no es un término, o de siervo, esta palabra que se traduce, ¿no es cierto?, como siervo. ¿Será que esa palabra es un término presuntuoso? ¿Será que esa palabra siervo es un término para sacar pecho? No, ¿no es cierto? Porque es esclavo. Pero mis hermanos, ahora todo se ha hecho al revés. Yo soy un siervo de Dios. Cuidado con tocar mi nombre. ¿Y por qué menciono esto? Porque Pablo se refería a él mismo como un esclavo, alguien que no tenía valor en sí mismo, alguien que nunca había alcanzado nada ni merecía nada, alguien que pudo haber sido humillado y él lo tenía por buena paga. Sin embargo, ese amo lo compró a Pablo. Y Pablo ahora es un siervo, un esclavo, pero voluntario. Voluntario. ¿Cómo sabemos que Pablo utiliza esta expresión? Primera de Timoteo 1:15. Si quieren, anótenlo, yo se lo voy a leer a continuación. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 dice, y si no lo encuentran, mis hermanos, pongan atención a lo que vamos a leer. Dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Será que Pablo aquí estaba sacando pecho de quién era? No, mi hermano. Dice, de los cuales Cristo vino a salvar al mundo, a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Corintios 3, versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Él se está comparando con otro compañero de milicia, que era Apolos. Ahora yo pregunto, mis hermanos, ¿quién era más? ¿Pablo o Apolos? Pablo, mis hermanos. Pablo, 1,000,000 de veces. Pero Pablo dice, ¿quién es más? ¿Pablo o Apolos? Ninguno. Porque ambos somos doulos, porque ambos somos esclavos por medio de los cuales habéis creído. Y esa palabra, esta palabra servidores proviene de la palabra doulos, pero no es la palabra doulos. Esta palabra es diáconos. ¿Sí? Voy a anotarla por aquí. Diáconos. Bueno, esa palabra es fácil de entenderla porque también se nombra en la iglesia diáconos, ¿no es cierto? Pero ¿qué significaba la palabra diácono? Significaba mesero. Se escogía diáconos para que sirvan las mesas. Ese era un diácono. Ahora, esta palabra diácono también la encontramos en otro contexto, en Romanos 4, versículo 1. Alguien, por favor, que lo lea. Romanos capítulo 4, versículo 1.
Sí, por favor. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hasta ahí, perdón. Sí, hasta ahí. Bueno, Pablo empieza a hablar de un contexto, ¿sí? Y dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? O sea, ¿de qué está hablando? De que tal vez Abraham tuvo algo de qué gloriarse, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo Pablo. O sea, Dios vio algo tan especial en Abraham que lo tenía que escoger, ¿no es cierto? Y dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pues. Pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La frase justificado por obras y la palabra justificación, que es una palabra muy doctrinaria, que en Romanos la vamos a encontrar muchísimas veces, viene de esta palabra diáconos. ¿Estaban llorando? ¿No? Perdón, me asusté. Viene de la palabra diáconos, y esta palabra diáconos, en este contexto, significa remador de barco. Ahora, ustedes han visto las películas de unos barcos gigantes, que hay unos remadores que están abajo, al final, que hay algunos que se sientan por filas y empiezan a remar. Bueno, esas personas eran esclavos. Aquel que llegaba a ocupar ese cargo significaba que no valía absolutamente nada. Era lo peor que le podía pasar a un esclavo. Lo peor. Algunos morían ahogados. Y era simplemente así: acá ya se murió uno, ya, bótenlo, ya, ven, otro, ven. Se acabó. Ellos, esa significa la palabra diáconos, o de dónde viene la palabra diáconos, que no era, o que era justificado por obras, que era lo contrario a lo que la Biblia enseña. Ahora, una cosa, ¿será que Pablo está despreciando el llamado de Dios? Diciendo: yo soy esclavo de Cristo, a mí trátenme como la peor basura del mundo. ¿Será que Pablo está diciendo eso? ¿No? Entonces, ¿qué está diciendo? Porque dice siervo, esclavo, mesero, remador de barco. Tomen en cuenta que Pablo aquí está refiriéndose para con Dios. Pero aquí hay una gran lección, mis hermanos. Aquí hay una gran lección. Y esto se va a aclarar el día domingo, por ejemplo, en el tema de la membresía. Vamos a hacer una ceremonia, mediante Dios lo permite, muy bonita, en la cual vamos a ver una parte de este tema. Y es que Pablo no despreció el llamado de Dios. Más bien, Pablo puso en alta estima el llamado de Dios. Vamos a ver 1 Timoteo 5:17, por favor. El que lo tiene, por favor, me ayuda a leer. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Sean tenidos como qué? Dignos de doble honor. ¿Dignos de honor? De doble honor. Mira, y con esto, mis hermanos, yo no quiero sacar en cara, ¿no? A toditos los que están aquí. No, mis hermanos. Pero aquellos que estamos
dedicados a la exposición de la palabra de Dios. Por el llamado que Dios dio y por honra y respeto al Señor, aquellos que se congregan con nosotros tienen que respetar a quien está delante de ellos. No podemos tratar como un amigo, como un pana. Chistes fuera de lugar. Para con el pastor, para con el anciano, para con los diáconos. No, mis hermanos. No. Vean, muchas veces nos jactamos en decir Dios es un Dios de orden. Y es verdad. Es verdad. Pero, vean, a mí no me gusta esto. Se los prometo. No me gusta. No me gusta el hecho de coger y decir, bueno, aquí hay una autoridad y esta autoridad es así. No me agrada ese hecho. Yo prefiero que la palabra de Dios cale en ustedes y tengan una conducta conforme a la palabra. Pero cuando hay que hablar de ese tema, hay que hablarlo, porque eso dice la Biblia. Entonces Pablo no tenía por baja estima el llamado de Dios, más bien la tenía por alta estima. Pero el llamado que tenía Pablo era solamente porque Cristo se lo dio, nadie más. Y por eso Pablo añade, a lo que le dijo a Timoteo, que aquellos que cumplen bien su labor, estos ancianos que cumplen bien su labor, sean tenidos en doble estima, en especial los que predican su palabra. Bueno, Pablo añade algo aquí. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Entonces, yo creo que usted aquí va a entenderlo mejor. Dice, Pablo, esclavo. Pablo, mesero, remador, muerto, por voluntad propia a Jesucristo, pero llamado a ser apóstol. Y ya lo vamos a entender de mejor manera. ¿Cuál es la traducción para ser llamado a ser apóstol? Una mejor traducción sería un apóstol llamado. Un apóstol llamado. Ahora, ¿por qué? Porque es la posición como el apóstol. Más bien, Pablo está diciendo que el apostolado no lo alcanzó por mérito propio. Pablo está diciendo que este título de apóstol, no fue porque Pablo era chévere, ni porque Pablo en ese tiempo era líder de los tiguerones que iban en contra de los cristianos. No. Pablo llegó a ser apóstol solamente por la voluntad de Cristo. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Vean, en pequeñas frases. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Increíble. En frases tan cortas, tan pequeñas, lo que esconde la Biblia. Es decir, Pablo no fue escogido por hermanos. No fue dicho, este como que tiene más labia, este como que tiene más verbo, y este va a convencer a toditos. Vos, anda, vos. No, mis hermanos, no. Pablo tuvo un llamado divino. Vamos a Hechos, por favor, capítulo 26. Versículo 16 al versículo 18. Este es el tema de la conversión de Pablo, ¿no es cierto? Cuando el Señor Jesús se le aparece en el camino a Damasco y el Señor Jesús le dice, ¿ya estamos ahí? ¿Sí? Vamos a ver, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Quién le hace el llamado?
El mismo Señor Jesucristo le hace el llamado a Pablo. Y eso es lo que está diciendo ahí. Eso es lo que significa la frase siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol. Ahora, ¿qué es la palabra apóstol? Enviado. Hay dos formas en las cuales se puede ser apóstol. O la Biblia se refiere a dos formas del apostolado. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que todo cristiano en sí es un apóstol? Todo cristiano en sí es un apóstol. ¿Por qué? Porque es enviado de parte de Dios a predicar el Evangelio. Pero el sentido principal del apostolado solamente fue dado a 13 personas. Solamente a 13 personas. Incluido Matías, quien reemplazó a Judas, y Pablo, ¿no es cierto? Hablando de los 12 apóstoles y de Pablo. Algunos dicen, pero Judas fue apóstol. Y dicen, y con ese apostolado él se salvó y se fue al cielo. ¿Judas fue apóstol? A ver, razonemos. Me gustó esta pregunta. ¿No? ¿Por qué? Porque era como su disfraz. De pronto dentro de su corazón nunca amó a Jesús, o sea, de forma real, piensa. Sí, bueno, Judas le tenía envidia a Dios. ¿Pero por qué no fue apóstol? Porque simplemente no cumplió los requisitos del apostolado. Judas, por su incredulidad y por su pecado, se suicidó antes de ver a Cristo resucitado. No vio a Cristo en gloria. Aunque fue escogido por la soberanía de Dios, sabemos para qué fue escogido. Pero bueno, no nos metamos ahí. Un apóstol debía ser testigo del Cristo resucitado. Un apóstol tenía que ser testigo del Cristo resucitado para poder ser llamado apóstol. ¿Por qué Pablo fue llamado apóstol? ¿Por qué él fue llamado? Porque vio a Cristo resucitado. ¿Cuándo? Después, cuando él vino para la tierra y se presentó a los discípulos. No. La primera parte estaba bien. En Damasco, lo que acabamos de leer ahorita. Cuando él iba camino a Damasco, se le aparece el Señor Jesús. Y como les dije, mis hermanos, esto es, vean, la palabra de Dios es increíble. Dice Hechos 26:15. Y entonces, bueno, a ver, voy a leer desde antes. Dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Sobrepasaba el resplandor del sol. La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te de dar cosas contra el aguijón. Y esto ya lo explicamos el anterior domingo. Pero aquí viene lo interesante. Entonces dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús. Vean, pregunto. A ver, voy a hacer preguntas sencillas. Vamos empezando por la más sencilla. ¿Por qué no dijo, yo soy Dios a quien tú persigues? Perseguía al Señor Jesucristo. Porque a Jesús perseguía. ¿Ya? Porque él se suponía que él estaba defendiendo a Dios.
Y no era que estaba defendiendo a Dios. Él se hizo un falso Dios en su corazón. Bueno, va una pregunta un poquito más difícil. ¿Por qué no le dijo, yo soy Cristo, el que tú persigues? Al que tú persigues. Se acaba de conocer que Jesús es el Salvador del mundo. ¿Ya? Es un Salvador. Porque, mis hermanos, Jesús, aquel Jesús que vino a esta tierra cuando todavía era Jesús, o sea, cuando antes de que lo maten, Él dijo a sí mismo que Él era Dios. Y Pablo estaba en contra de ese Jesús. Entonces dice, yo soy Jesús, aquel que prometí que iba a venir, aquel que dije en vida que era Dios mismo, ese soy yo, el que tú persigues. Ese soy yo. Por eso, más adelante, cuando Pablo sigue redactando, él ya utiliza la palabra Cristo, porque él ya vio a esa promesa cumplida resucitado. Y ahí es cuando ve Pablo a Cristo resucitado. Pablo y los otros apóstoles fueron designados por Dios mismo, y por eso él es llamado a ser apóstol. Ahora, sabemos ya de sobra que hoy no hay apóstoles, ¿no es cierto? Este tipo de apóstoles, ya no hay, ¿no es cierto? Ya no hay. Pero entonces yo pregunto algo, y quiero que pensemos bien antes de contestar. Hoy en día, los cargos de pastorados, ancianos, diáconos, ¿son nombrados por Dios mismo? Cuando Pablo habla acerca de los 5 llamados, dice, él mismo constituyó, ¿no es cierto?, apóstoles, maestros, y los 5 llamados que hay, son 4, ¿no? Porque uno es el de pastor y maestro que están unidos. Pero alguien podría decir, pero fue para ese tiempo. Hoy somos designados por Dios mismo. ¿Será que Dios vino aquí y se paró y dijo, Carlos, te fuiste de pastor? ¿No? Pero entonces yo pregunto algo. Si no fuese así, todo aquel que habla en el nombre de Cristo, ¿no tendría que ser designado por Dios mismo? Mi hermano, verá, la respuesta es sí. Son designados por Dios mismo. ¿Y cómo se sabe esto? ¿Cómo se sabe que son designados por Dios mismo? Vean, y yo voy a decir algo, a mí me pasó. Cuando, solamente como anécdota, dijo, cuando yo fui nombrado pastor, llegó la gente, hubo una ceremonia, unos hermanos me felicitaron, pero otros hermanos no. Y otros hermanos fueron donde el pastor y dijeron, esto no es de Dios. Yo sabía. Pero la Biblia dice que Dios confirma a través de su pueblo el llamado. Tanto así que una vez conversando con mi esposa, se acercó un hermano y me dijo así de frente, así bien varón, yo fui donde el pastor y le dije que no era de Dios, pero hoy me doy cuenta de que Dios mismo lo ha instituido a usted. Eso solamente lo hace Dios. Solamente lo hace Dios. Y yo quiero leerle lo que dijo John MacArthur. Algunos pastores no solo no presentan evidencia de no ser llamados, sino de que no son salvos.
algunos pastores no presentan evidencia de que son llamados. Y tampoco de que por lo menos son salvos. ¿Por qué? Porque su vida no se ajusta a la palabra de Dios. Yo este fin de semana, en este feriado, estaba escuchando una canción y me puse a llorar en la mañana. Y estaba muy sentimental, así, muy sentimental. Y mi esposa me dijo, ¿no estarás embarazado? Le dije, no. Aunque siento que me patea por aquí, pero no. Y me gusta la letra de una canción muy hermosa, mis hermanos, muy hermosa. Que Zach Williams le dice a Dios, tú eres mi testimonio. Tanto así, me impactó esa frase, mis hermanos, que me puse a investigar, ¿no, amor? Me puse a investigar. Bueno, resulta que este hombre había tenido una vida un poco difícil, estado en la cárcel. Él se dedica al tema de evangelizar en la cárcel. Hace una iglesia dentro de la cárcel, mis hermanos. Bueno, y él tuvo una vida difícil, bien apartada del Señor. Y ahí se entiende, tú eres mi testimonio. Y lo que le indicaba a mi esposa es que él pone los textos bíblicos de los cuales hace las canciones. Y eso es bueno, porque se sabe que la canción es bíblica. Y él, claro, en la King James, que es la versión en inglés, porque este cantante canta en inglés, es de Estados Unidos, dice, el Señor le dice, tú eres mi testimonio. Porque tu Hijo Jesucristo vino a morir por mí en la cruz, y por tanto estoy crucificado con Cristo. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Por lo tanto, ya no vivo yo, vive Él en mí. Tú eres mi testimonio. Me impactó que se me fueron las lágrimas, mis hermanos. Así, se me fueron las lágrimas. Porque, mis hermanos, Dios nos rescató de un lugar putrefacto en el que estábamos. Vea, y no lo digo por ustedes, porque tal vez ustedes nunca han pecado. Lo digo por mí. Dios a mí me rescató. A ver, yo tenía puesto una venda en mis ojos, y en esa venda estaba dibujado 2 ojitos, pensando que yo estaba viendo bien para el lugar donde iba. Y resulta que he estado viendo totalmente para otro lado. Y el Señor, en su gracia y misericordia, me arrancó esa venda, me quebró el cuello y me hizo ver para donde tenía que andar, para poder después decir, Señor, tú eres mi testimonio. Así que, mis hermanos, ¿a qué me voy con esto? El llamado que Dios le haya dado a usted, porque todos de aquí tienen un llamado, no significa que tienen llamado a ser un pastor, no necesariamente, pero todos tienen un llamado a evangelizar. Todos tienen un llamado a ser testimonio para la gente que está afuera. Todos tienen un llamado a ser luz y sal en este mundo caído. Todos. Sí, pero es mi pasado. No importa, mi hermano, porque eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que hace Cristo. Cristo es experto, mis hermanos, en cambiar algo que está podrido en algo que brille, solamente para la gloria y la honra de Él. Solamente para la gloria y la honra de Él. Y por eso Pablo añade esto, y con esto pasamos al último, al 1c, apartado para el evangelio de Dios. Ahora, mis hermanos, cuando decimos apartado para el evangelio de Dios, estas 2 frases, como hicimos antes, no la podemos dividir. Porque aquí, vean, a ver, aquí me he saltado ciertas cosas, ¿sí? Porque asumo que primero ya las sabemos.
Pablo, la estudiamos. Siervo, hoy la estudiamos. Jesucristo, no lo estudiamos, pero ya hemos hablado mucho de esta palabra, de este orden de palabras. Llamado, ¿podemos separarla a esta parte de ser apóstol? Sí, mis hermanos, sí podemos separarla, porque Dios ha llamado ya desde antes, y esta la vamos a ver un poquito más adelante aquí, ¿sí? Pero, cuando decimos apartado para el Evangelio de Dios, estas dos no pueden ir separadas. Tienen que ir juntas. Por su significado y gramaticalmente tienen que ir juntas, no pueden ir separadas. Explico. Pablo está diciendo que no solamente fue apartado, porque si Pablo hubiese dicho, yo soy Pablo, apartado por Dios, punto. Él hubiese dicho, yo estoy dentro de la grey, de la cual van a ser salvos, y punto. No tengo nada que hacer aquí, no le debo nada a nadie, no vivo de ustedes, ni ustedes viven de mí. Eso dice, pero Pablo no dijo eso. Dijo, apartado para. Aquí hay un vínculo que de ley me une estas dos ideas. Apartado para el Evangelio de Dios. Es decir, fui apartado para ser eficiente en el Evangelio de Dios. Usted, mi hermano, usted que está aquí hoy sentado, usted no solamente está apartado, mi hermano, sino que usted tiene que ser eficiente en el Evangelio de Dios. Es decir, usted tiene que crecer cada día más en conocimiento del Señor. Esa es su obligación. Usted tiene que batallar todos los días contra su pecado. Esa es su obligación. Como dijimos al principio, usted tiene que tenerlo en la mira, el pecado. Saber quién es el pecado, saber qué causa ese pecado para que usted lo pueda evitar. Y es su responsabilidad vivir cada día más en santidad. Esa es su responsabilidad. Dios no va a venir aquí y le va a decir, esto no, quita. No. Y esta palabra apartado se encuentra desde el Antiguo Testamento. Levíticos 20:26. A ver, mi hermano Henry, por favor. Levíticos 20:26. Mi hermano Luchito, Éxodo 13:12. Bueno, ese no lo vamos a buscar. No lo vamos a buscar. Levítico nomás leamos. El otro lo voy a explicar para avanzar rápido porque ya se me pasó el tiempo. Y ya acabo. Sí. Habéis pues de serme santos, porque Jehová soy santo. O he apartado de los pueblos para que seáis míos. En Levítico se dice, sed santo, porque yo soy santo. Porque ustedes son pueblo apartado. Ahí está la palabra apartado. Es la misma palabra que utiliza Pablo aquí. Y esa palabra, ¿para qué la está utilizando? ¿Para qué? A ver, en el versículo que leyó, por favor, ¿podemos leer otra vez? Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ya. ¿Para qué los apartó Jehová? ¿Para qué? Para ser santo. Sed santos porque yo soy santo, porque ustedes son apartados para mí. Sed santo porque... Y es la misma palabra que utiliza Pablo aquí. Entonces dice, Pablo, siervo, esclavo, humillado, mesero, remador, por voluntad yo me sujeto a Jesucristo, quien me llamó a ser apóstol no por mérito propio, sino por mérito de Cristo mismo, quien tiene el llamado y la responsabilidad de ser santo, porque Dios es santo.
En Éxodo 13:12, que le dije a mi hermano Luchito que no lo busque, está hablando acerca de los primogénitos que tenían que ser apartados para Dios. Otra vez la palabra apartado. En Números 15:20, el Señor manda que se aparten los primeros frutos, porque esos serán para Dios. Esta palabra apartado viene desde el Antiguo Testamento y es para un propósito en específico. El término griego de la Septuaginta para apartado es aporizo, ¿sí? ¿Cómo se escribe? Aquí. A ver, apartado, vamos a checar. Así se escribe. Aporizo. Es el aporizo. Que me habla de una idea de separación, ¿sí? Una separación total. Una separación exclusiva. Usted puede mezclar el agua y el aceite por métodos comunes, ¿no? Obviamente. Te coge el agua, te coge el aceite y lo pone ahí y va a ver que el aceite se va a hacer como burbujas por aparte. Y no se va a mezclar para nada. Bueno, esa es la palabra aporizo. Es un apartamiento exclusivo. ¿Exclusivo para qué? Para Dios. Es un apartado, es una idea de separación exclusiva para Dios. Es decir, esto significaba que no podía ser mezclado con los gentiles. No podía ser mezclado con los gentiles. Lo explico. Supongamos que aquí hay un gentil, alguien que no pertenecía al pueblo de Dios. Y yo, que pertenecía al pueblo de Dios, coseché mis frutas y todo eso, pero resulta que las primeras frutas que coseché estaban chiquiticas. Pero Dios mandó a que aparte las primeras, y me salieron chiquiticas, unas casi medias podridas. Y resulta que este gentil tenía unas así. Y yo le dije, cambiemos, porque esas que están verdes y grandes, esas le voy a dar al Señor. Negado. No se podía negociar con los gentiles. Mi hermano, si su fruto es pequeño, dele gloria a Dios, porque tiene fruto. Porque aquel que no tenga ni rastro de fruto va a ser cortado de la vida. Juan 12, ¿no es cierto? Así lo dice. Ahora, resulta que aquí sale otro término semejante. Esta palabra, fariseo. Esta palabra fariseo, ¿en qué idioma está? Esta está en arameo. ¿Qué significa la palabra fariseo? ¿Qué significa? Viene de la palabra, es un derivado de la palabra aporizo, que es una separación. Pero, mis hermanos, el fariseo no fue apartado por Dios. Si usted lee Mateo 23, ¿sí? Todo el 23, que son los ayes de Dios, usted se va a dar cuenta que los fariseos fueron apartados conforme a sus tradiciones. Ellos se apartaron no conforme a lo que Dios decía, ellos se apartaron conforme a sus tradiciones. ¿A qué le recuerda eso? A la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es apartada conforme a sus tradiciones. ¿Qué vale más en la Iglesia Católica? Así de simple. ¿Qué vale más en la Iglesia Católica? Solamente es cuestión de hacer memoria. Las tradiciones, mis hermanos. Las tradiciones.
Vean, yo hoy me vi tentado a publicar algo en el WhatsApp. Yo he evitado publicar ciertas cosas. A veces publico fotos de mi esposa, de mis hijos. Pero yo iba a poner, ¿alguien sabe de dónde viene el miércoles de ceniza y por qué va después del último día de carnaval? Es para una tarea. ¿Alguien sabe por qué, de dónde viene el miércoles de ceniza? ¿No? Vean, mis hermanos, la tradición católica le da a usted un pase para que vaya y peque lo que usted más pueda. Y después de que se acaba el carnaval, venga y le pongo la ceniza para que sus pecados sean perdonados. Una estupidez, mis hermanos. O sea, perdón, no hay otra palabra. Perdón que utilice esa palabra, pero no hay otra palabra. No hay otra palabra. Porque usted no puede ser cristiano un día sí y un día no. Y usted no puede ser falso testimonio 2 días o 3 días de lo que dura el carnaval, o 4 días de lo que dura el carnaval, y después de eso usted ya viene a ser quien era antes. No, mis hermanos, no. O sea, usted es o no es, y punto. Ahora, dice apartado. ¿Se acuerdan que les dije que esto no se puede dividir? Apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias de salvación. Se llaman, significa nuevas de gozo. Nuevas de gozo. Y ahorita vamos a ver por qué lo que dijo mi hermano Luchito es correcto. Él dijo buenas nuevas de salvación. Ahora, ¿por qué Pablo no escribió eso? Vean, lo que dijo el hermano Luchito es correcto, ¿sí? Pero ese es el derivado de esta palabra evangelio. Y yo, a su debido tiempo también, hace algún tiempo cuando me puse a estudiar, también lo tenía mal entendido y decía, son las buenas nuevas de salvación. Y no es así, mis hermanos. La palabra evangelio significan nuevas de gozo. Ahora, bíblicamente, y como utiliza Pablo, son buenas noticias de que Dios está dispuesto a librarnos de nuestro pecado egoísta, hacernos libres de la culpa y dar significado a nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la característica más importante de la palabra evangelio? A ver, ¿quién me contesta? ¿Cuál es la característica más importante de la palabra evangelio? A ver, apuren que ya me quiero ir. ¿Perdón? No. ¿Qué es de Dios, mis hermanos? La característica más importante es que ese evangelio es de Dios. ¿Por qué? Porque antes había la palabra evangelium. La palabra evangelium se utilizaba para buenas noticias de cualquier Dios. Pero este evangelio es de Dios y esa es la característica importante. Antes había el evangelio que se le daba a los César, por ejemplo, a los Césares, a los reyes, a los faraones. Pero este evangelio era de Dios y por eso Pablo lo especifica. Así que, mis hermanos, termino con esto. Vean, para que vean, cierro porque ya. Vamos a ver qué es lo que decía Pablo. Vean, alcanzamos a ver solamente el primer versículo. Vamos a ver qué es lo que decía Pablo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo, un mercenario. Pablo, un pisoteado. Pablo, un mesero, pero que servía de voluntad a Jesucristo, quien es el mejor amo, porque eso está en la palabra doulos, que fue llamado a ser apóstol por voluntad de Dios, es decir, fue enviado por Dios
quien Dios mismo en su segunda persona se reveló a Pablo para salvación, este Pablo fue apartado exclusivamente para ser santo a su Dios, y fue apartado para dar las buenas noticias de gozo que solamente vienen de Dios. En un versículo es lo que Pablo dice. Por eso, mis hermanos, la Biblia es que no fue escrita, o sea, no vino de inspiración humana, vino de inspiración divina. Y por eso es tan importante estudiarla de esta manera, palabra por palabra, porque hay mucha información que extraer ahí. Ahora, mis hermanos, usted es un siervo de Jesucristo. Usted es llamado de Él. Usted es separado por Él. Usted es apartado para el Evangelio de Dios. Bueno, eso solamente usted lo debe contestar, porque dentro de esas preguntas que yo hice está inmersa la responsabilidad suya como creyente, la responsabilidad suya como hijo o hija de Dios. Así que, mi hermano, si usted es hija o hijo de Dios, usted es apartado por Dios para ser santo, mis hermanos, ya basta de poner excusas. Ya no hay excusas. No es que mi trabajo, y por eso, Señor, yo te voy a desobedecer. No, ya. Porque delante de Dios no existen las excusas. Y yo les he dicho, mis hermanos, los domingos, llegará un día que estemos delante del trono de Dios. Vea, mi hermano, yo creo que no vamos a tener ni siquiera la capacidad de hablar delante de Él. Así que eso es lo que su palabra dice. Espero, mis hermanos, que nos hayamos nutrido de la palabra de Dios, que hayamos aprendido algo. Y les animo, mis hermanos, a que sigamos estudiando el libro de Romanos. El próximo miércoles continuaremos con el segundo versículo. ¿Sí? Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Bendito Rey y Señor, misericordioso, santo, poderoso, venimos ante tu presencia para darte gloria, honra y honor. Solamente a ti, amado y bendito Rey. Señor, gracias por que nos permites abrir tu palabra, comprenderla, estudiarla, y que por la misericordia que sobrepasa todo entendimiento, Señor, tú nos hablas a través de ella. Gracias, bendito Rey. Esta noche, Señor, nos vamos de aquí agradecidos, y también, Señor, disponemos en ofrendar, Señor, en dar una parte de todo lo que tú nos das, Señor, ser agradecidos contigo. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén.